Ahora lo que vamos a aplicar vendría a ser un KPI. Para ello vamos a eh, recordar que los KPI son indicadores o llaves de indicadores de rendimiento que básicamente vamos a mostrar en un valor aquí al costado de nuestra tabla dinámica para poder determinar el nivel que ha alcanzado cada cliente o cada empleado hacia el objetivo que queremos trazar o llegar. Para ello vamos a aplicar esto con el caso segundo, que es la cantidad de pedidos por cada empleado. Tenemos acá el subtotal pedidos. Ok, vamos a seleccionar cada uno de ellos y vamos a darle una opción simplemente ordenar de mayor a menor, así como está. Seleccionamos todo esto de mayor a menor. Ok, el siguiente de acá también igual de mayor a menor. Listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar crear antes del KPI una medida. Para ello nos vamos a la opción de el Power Pivot. En la opción de acá podemos crear las medidas y también los KPIs. También se puede crear desde el mismo Power Pivot. En la opción de acá dice crear KPI también, pero para ello tenemos que crear primero una medida. Así que mejor vamos a hacerlo desde acá, ya que las medidas donde se crean aquí. Bueno, las medidas también se pueden crear en la parte de acá. Aquí también yo puedo crear una fórmula y eso vendría a ser una medida. De ahí lo vamos a ver. Medidas, nueva medida. Ahora, ¿qué va a tener nuestra medida aquí? Básicamente una medida es, vamos a llamarla así como una medida base y una medida de objetivo. En otras palabras, ¿cómo determinar que un producto es bueno o malo? Por ejemplo, queremos comprar unas zapatillas y cómo determinar si es correcto para nosotros o no. Porque obviamente hemos visto varios modelos o conocemos de varios modelos y varios materiales y sabemos la calidad necesaria para simplemente definir que este producto es bueno o malo. O sea, porque tenemos datos y sabemos en base a esos datos si algo es bueno o malo. Entonces, en la parte de acá, en donde dice nombre de tabla, vendría a ser la tabla llamado detalles de pedidos. Ahora, ¿por qué detalles de pedidos? Porque en la tabla de detalles de pedidos nosotros hemos hecho un cálculo que básicamente es el subtotal. Por ejemplo, acá tenemos varios empleados y queremos determinar si estos empleados han llegado al objetivo de generar tanto monto. Para ello podemos decir a los empleados que han llegado, por ejemplo, al monto de 20.000, son buenos, están cumpliendo con el objetivo. A los que no han llegado a 20.000, obviamente en un rango, por ejemplo, de 15.000 a 18.000, son los intermedios, los que, si bien es cierto, están todavía no cumpliendo con el objetivo, pero no están demasiado lejos. Y después de terminar de un rango, por ejemplo, de, no sé, de 0 a el rango cercano al intermedio, esos trabajadores no están cumpliendo con el objetivo. Entonces para ello vamos a tener que aplicar eso en una columna. Ahora, ¿en qué columna? Acá vemos empleados, cantidad y suma del subtotal. Vamos a aplicar entonces a la tabla detalle de pedido, ya que este subtotal lo obtuvimos a partir de la tabla detalle de pedido, que es la tabla de acá. El nombre de la medida, que puede ser, por ejemplo, empleados, guión abajo, subtotal. Ahora, antes de colocar empleados, voy a colocarle mejor detalles subtotal, porque quizás lo podemos aplicar para otro caso. La descripción. Aquí en la descripción vamos a colocar básicamente el lenguaje que usamos para poder aplicar esta fórmula. Nada más como un comentario. El tipo de funciones que usamos acá en las fórmulas para crear una medida se le conocen como las funciones mediante el lenguaje DAX o fórmulas DAX. Entonces vamos a colocar aquí igual, colocamos subtotal, nos muestra ahí
Ahora, ¿qué pasaría si solamente colocamos subtotal? No pasa nada, es lo mismo, siempre y cuando subtotal esté creado en la tabla de detalle de pedido. O sea, al momento de colocar detalles de pedido aquí y colocar subtotal, básicamente es como cometer redundancia, pero no pasa nada, no hay ningún problema. Es porque este subtotal pertenece a la tabla de detalles de pedidos. Pero si dice subtotal, no hay ningún problema. Vamos a colocar después del igual exactamente una función llamada suma. Aquí no es suma, sino sum. Entonces colocamos, abrimos y cerramos paréntesis y damos comprobar fórmula. Todo correcto, entonces ahora lo que procedemos es a simplemente darle a aceptar. Y listo, hemos creado entonces una nueva columna aquí que básicamente es la misma. La pregunta es, ¿por qué crear una misma columna si ya está hecha? Lo que sucede es que esta columna nos va a servir para poder usar como medida base para nuestro KPI. Los KPI se crean en base a una medida existente. Eso vendríamos a llamarle medida base, ya que es en base a ese conjunto de valores que va a determinar si ha logrado alcanzar nuestro objetivo o el objetivo. Entonces, es básicamente una copia, sí. Vamos a buscar aquí detalle de pedido y vamos a buscar aquí más abajo la opción que dice tal. Esa es la medida que hemos creado. El subtotal primero que teníamos ahí vamos a quitarle y vamos a dejar simplemente este. Ahora, en base a este, vamos a crear nuestro KPI. Nuevo KPI. Ahora, lo que tenemos aquí vendría a ser el nivel que podemos darle de acuerdo a un valor porcentual o a un valor simplemente entero o numérico para poder determinar el nivel y de acuerdo a ello aplicarle el formato deseado. En la parte de acá me dice campo base de KPI o valor, que básicamente es la medida base. Le hemos puesto este nombre. Acá dice definir valor de destino, en el cual nos indica que cuál va a ser el objetivo, hacia qué punto o lugar exacto, o en otras palabras, hacia qué valor vamos a determinar si esta persona o este empleado ha cumplido con el objetivo o no. Vamos a elegir aquí valor absoluto. En la opción de medida, ¿podemos usar otra medida para aplicar esto? Sí, se puede aplicar otra medida. Vamos a elegir valor absoluto y por ejemplo aquí determinar. Básicamente lo que estamos viendo aquí, bueno, acá no le di un orden, cometimos ese error, vamos a darle cancelar, vamos a seleccionar de nuevo esto, inicio, ordenar de mayor a menor, ahora sí, vamos a la opción de Power Pivot, KPI, nuevo KPI, y ahora determinar, por ejemplo, si está, digamos, en 19.000, ha logrado el objetivo, o 20.000. Valor absoluto, colocamos aquí el valor, por ejemplo, 20.000. Y luego de ello, acá damos un clic para simplemente mover los niveles. Digamos, de hasta 14.000 arriba es correcto, ¿no? Es aceptable. Si va de 0, digamos, hasta 7 o 8.000, tanto, digamos, está en rojo. Y de ahí, el intermedio está en un lugar también pasable o aceptable. Entonces el verde, en un lugar óptimo. Ponemos este icono de acá, por ejemplo, aceptar. Parece que no ha pasado nada. Vamos a buscar detalle de pedidos aquí al costado. Expandir esta opción de acá, quitar el FX. O dejarle, perdón. Vamos a quitar el estado. Y luego colocar de nuevo el estado. Si yo coloco el objetivo y el estado al final, me sale que todos acá tienen el valor de 20.000, obvio, porque todos deben de alcanzar ese objetivo, el de 20.000. Vamos a quitarle el objetivo y quedaría de esta manera. Si lo dejamos ahí el objetivo, básicamente se entendería entonces que deben de cumplir el objetivo de llegar a 20.000 ventas en valor de venta para que su rendimiento sea óptimo o haya cumplido con el objetivo. Entonces de eso se trata los KPIs aquí en Power Pivot. Vamos a colocarle aquí un nombre normal que diga objetivo. Aquí por ejemplo que se llame subtotal. Aquí lo que es la cantidad de pedidos lo dejamos como tal.
y acá simplemente estado. O ponemos simplemente KPI. Y listo. Entonces de esta manera determinamos si hemos cumplido con el objetivo o no. Acá si le doy clic también vamos a visualizar acá que podemos hacerlo también para lo que es cantidad de pedidos por cliente. ¿Cómo sería en esta opción de acá?